¿Bien? Ok. Bueno. Ok, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Están contentos? ¿Están tristes? ¿Están separados? Bueno, vamos ahora a comenzar este módulo 2, ¿sí? Yo les quiero compartir algunas cosas. Primero, voy a aprovechar si alguien tiene alguna pregunta. Recién estaba hablando con Sergio por ahí, ¿sí? Y él me compartía algo muy interesante, que vamos a dar espacio. Quizá en el anterior bloque no lo di y les pido disculpas. ¿Querés compartirlo o querés que yo...? Bueno, lo comparto un poco y ahora vemos que... Él lo que me decía era que estaba muy contento por todo lo que venimos hablando, todo lo que venimos trabajando, pero me decía, es muy difícil porque hay un mundo que nos impulsa, ¿sí? Y esto es algo, lo traigo porque es algo que nos puede pasar. Hay un mundo que nos impulsa a ser de esa forma, o sea, a ser violentos, a sentirnos separados, a luchar por la supervivencia, a ser egoístas a veces, ¿no? Y nos da la impresión de que si no lucho por lo que me corresponde, algo va a venir a quitármelo, o si yo hago el cambio de conciencia, los otros no lo hicieron, y entonces ¿qué hago? Porque los otros no van a ver la vida como la estoy viendo yo. Entonces vamos a aprovechar esto, vamos a volver, ahora sí ven que había una presentación que no estaban viendo, donde también pueden, si quieren, ir leyendo estas frases para que se nos vayan grabando, para que se nos graben los nombres. Yo digo Ramana Maharshi, quizá nadie sabe cómo se escribe. Maha en la India significa grande y Rishi significa sabio, o sea, Maharshi significa gran sabio, ¿sí? No es el apellido, sino es como allá se le dice, una de las formas que tienen de decirle a los grandes sabios. Y básicamente lo que él nos muestra es esto, para que nosotros veamos la escalera. El mundo no existe sin el cuerpo no existe sin la mente no existe sin la conciencia y la conciencia no existe sin la realidad. Sí. Perdón, entonces es como un avatar. Somos como un avatar. La mente es uno y el cuerpo y lo material es otro. A ver, lo voy a repetir lo que vos vas diciendo, lo que van preguntando para que quede registrado. La mente es uno y el cuerpo es otro. Bueno, lo que tenemos que entender es como si fueran, podemos verlo de dos formas. ¿Vieron las muñecas rusas? Que hay una más pequeña, una más grande, una más grande, una más grande. Acá es al revés, porque la más pequeña, la que no se ve, la más importante, que es la que está dentro, es la realidad. De la realidad surge la conciencia, de la conciencia surge la mente, de la mente surge el cuerpo y del cuerpo surge el mundo. Lo más grande, lo más visible, lo más claro a veces, lo que esconde es esa parte invisible o esa realidad o el espíritu, o lo que podemos llamar Dios, que a veces uno dice, a Dios, ¿dónde estás? No te veo, ¿qué pasa? ¿Sí? O sea, lo invisible, lo que no vemos, es lo que le da vida a todo. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo simple. Nosotros estamos en este edificio ahora y estamos en un sexto piso y podemos bajar al quinto pero el arquitecto que lo diseñó no lo vemos, no sabemos quién es. Y sin embargo estamos disfrutando su creación, pero no lo vemos. O sea, es algo invisible, es algo que ni siquiera, en este caso es un ejemplo, ¿no?, para ubicarnos, pero no es que la mente esté disociada del cuerpo, es que la mente crea el cuerpo. A ver, y bueno, es un tema muy interesante. O sea, la materia está generada por nuestra conciencia, ¿sí? Entonces, incluso por eso les decía, ya hay muchas teorías muy interesantes científicas donde personas empiezan a plantear esto, no desde un ámbito de Advaita o de no dualidad, desde la ciencia. Porque la idea de que la materia exista por sí mismo y que tu cuerpo ahora y todos los procesos que está haciendo tu cuerpo para que vos existas ocurran por buena suerte o por evolución, es una estupidez. Hay una conciencia infinita
que nosotros tenemos que empezar a despertar a eso para del mundo llegar a la realidad. Ahora, con respecto a si es difícil o no vivir en este mundo, con cómo está diseñada la experiencia, con cómo nosotros hoy nos manifestamos o pensamos, lo importante es lo siguiente, que era algo que les iba a adelantar después, pero quizá puedo ir avanzando un poco sobre esto ahora. Nosotros en general, por educación y condicionamiento, nos vemos como seres miserables, ¿sí? ¿Qué significa miserables? Que no tenemos el poder o la capacidad de hacer una gran transformación en la humanidad, ¿sí? Pero probablemente Ramana Maharshi, les comento un poco su vida, él tuvo un despertar de conciencia a los 15, 16 años, se fue a un monte que nosotros vemos los montes como pedazos de tierra, pero en realidad son energías, ¿sí? Un río es una energía, un monte es una energía. Él se fue a un monte que se llama Arunachala, donde había una energía muy, muy, muy poderosa, y él lo sabía, él lo sintió. Y desde los 15 años no volvió a tocar dinero y vivió en ese monte. Se empezó a acercar gente, esa gente se dio cuenta que era un maestro, porque en India está esta sabiduría de reconocer un maestro y empezar a seguirlo. Armaron ahí primero una cabaña, al principio estaba dentro de una cueva o estaba en alguno de los templos. Él terminó viviendo ahí toda su vida, se iba acercando gente de todo el mundo a buscarlo, porque se iba el boca en boca, él no tenía Instagram, ¿sí? El boca en boca iba generando que se vaya moviendo la energía hacia allá, y hoy nosotros lo estamos estudiando. Y él no se movió de Arunachala en toda su vida, desde los 15 años. ¿A qué voy con esto? A que nosotros no sabemos el impacto de lo que hacemos, salvo cuando aparece la maestría o aparece la claridad del poder de la fuente, del poder de Dios, del poder de lo real. Y por eso les digo esto para invitarlos a salir de esa miseria mental de ¿qué importa si yo cambio? ¿Qué importa si yo lo hago si a mi alrededor tengo un grupo de amigos que están en cualquier cosa o no están haciendo este trabajo? Para que nosotros seamos conscientes del poder que tenemos. Y hay algunas cosas que yo les quería compartir, que quizá la idea es que sean inspiradoras sobre mi propio camino, ¿sí? Porque mi camino puede ser el camino de cualquiera de ustedes. No es que yo soy alguien especial, o a veces me preguntan, ¿y cómo empezaste a estudiar el curso de milagros? Y no tengo una historia fantástica para contarte. Fui a una librería, compré el libro y lo empecé a estudiar, ¿sí? O sea, no es que... Hay personas que sí tienen historias fantásticas, no es que no, quizá alguno de ustedes tuvo un sueño, se me apareció, se me mostró el libro, no fue mi caso. Entonces, para compartirles un poco de mi experiencia de vida, y para los que todavía quizá no la conocen, y para mostrarles también, espero ser un buen ejemplo de esto, yo antes de dedicarme a esto me dedicaba a la música, estudié violín durante muchos años y me dediqué a tocar tango en Buenos Aires, y no me dedicaba a nada de espiritualidad. Lo único que sí tenía claridad, que son rasgos o dones que cada uno de ustedes también tiene, no todos tenemos el mismo don, pero cada uno tiene el don que le corresponde. Yo tenía el don de tener mucha confianza interna, aunque a la vez era muy vergonzoso cuando era chico, o sea, no era como me ven ahora, o sea, eso es producto de una expansión de conciencia. Y no había nada de espiritualidad en mi vida, ¿sí? O sea, de hecho, yo en un momento empecé a estudiar judaísmo y me volví ateo porque me parecía una estupidez lo que estaba estudiando. O sea, no puede ser esto la verdad. No, porque tal pueblo es el pueblo elegido. Y el resto de personas, ¿qué? Dios elige a uno y al otro no. O sea, hay que ser retardado mental para creer que yo soy elegido y el del lado no. Yo estaba confundido, pero no tanto, ¿sí? Como para creer que encima yo iba a una escuela laica, entonces yo era el elegido y todos mis compañeros y todo el resto de la humanidad. Bueno, o sea, fíjense cómo es fácil detectar la estupidez, ¿sí? Hay que ver un poco nada más. Entonces, ¿qué empezó a ocurrir? Empezó a ocurrir que, así como ustedes hoy llegan acá o vienen en un camino espiritual, yo empecé a hacer un camino, empecé a leer a estos maestros, a Ramana Maharshi al principio no, empecé a leer a otros,
Y en un momento me animé a empezar a enseñar y al primer encuentro vino uno, ¿sí? Y hoy mismo estamos en esta hermosa sala y estaría espectacular que hubiera 50 personas. Bueno, somos 20, espectacular. Y si el día de mañana venimos y son 5, también lo voy a dar. Y si el día de mañana son, como Gerardo me decía, llenamos el arena y hay 20.000, también lo voy a dar. Es lo mismo. Lo importante acá es que cada uno de nosotros tenemos que despertar y saber del poder que tiene el mensaje espiritual. Y como lo compartía en el taller que estuvimos dando acá el martes, este martes que pasó, los mayores influencers de la historia de la humanidad fueron los maestros, ¿sí? O sea, el mensaje de este maestro no va a quedar acá en este encuentro con ustedes. Este maestro ha transformado la humanidad desde un monte sin tocar dinero y sin moverse, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a haber algunos maestros que vamos a hablar hoy que fueron discípulos de él, y hay discípulos de él, y hoy podemos seguir leyendo su sabiduría. ¿Y quién dice que ese nivel de maestría no lo podamos alcanzar nosotros? O sea que, resumiendo un poco y comenzando ya preparándonos para hablar de lo que va a ser este módulo 2, la práctica de indagación, tenemos que saber con certeza de que sea lo que sea que pienses de vos, sea lo que sea que vos pienses de vos, es una miseria al lado de lo que realmente sos, del poder que tenés y de la capacidad que tenés haciendo un camino espiritual, liberando los miedos, liberando la idea de separación, liberando la angustia y las dudas, el impacto que podés llegar a tener sobre la humanidad y sobre el futuro de la nueva conciencia humana es máximo. Y yo espero que cada uno de ustedes se dé cuenta de eso para que salgamos un poco también de la idea de que hay un mundo que nos controla, ¿sí? El control siempre está en nuestra propia mente. Y si nosotros vamos animándonos a desarmar eso, que es un poco lo que también les voy a compartir ahora, si nosotros nos vamos animando a desarmar eso, el impacto que podemos tener sobre la nueva conciencia humana es máximo, y por eso estamos acá, y por eso yo estoy acá, y vamos a hablar ahora un poco de la indagación. Hay muchos libros que les voy a citar. Yo espero que ustedes los vayan apuntando y el que les vaya resonando lo vayan leyendo. Igual también les voy a compartir que dentro del camino que yo vengo haciendo hace unos años, no hace tanto tampoco, me tocó fundar lo que hoy es Guía para la Paz Interior, que es un instituto de educación donde ustedes pueden estudiar, algunos de ustedes ya estudian y pueden formarse, y nuestro trabajo es aprender todo esto y hacer un trabajo durante el tiempo que sea necesario, 1 año, 2 años, 3 años, para comprender todo esto. Estamos en un momento muy interesante humano donde hay libros como este que se llama Un Curso de Amor, que no es un curso de milagros, pero que tiene una sabiduría muy también profunda. Hay libros que se llaman libros canalizados. ¿Qué significa un libro canalizado? Es un libro que la persona que lo escribió identifica que no lo está escribiendo ella misma, sino que hay una voz que la guía a bajar esta información. Esto es un curso de amor. Y el curso de amor te dice: todo aquello a lo que has puesto nombre y clasificado es más difícil de desprender y llevar ante la luz. O sea que en cada lugar en que vos pusiste una etiqueta, pusiste un nombre y generaste una clasificación, o sea, una estructura cognitiva interna de cómo son las cosas, en cada uno de esos lugares, ahí se genera una dificultad que vamos a ver ahora cómo a través de la indagación se libera. ¿Por qué esto es importante de entender? Porque nosotros hoy tenemos muchas cosas a liberar. Y por eso me gustó mucho lo que me compartió Sergio acá en el break, porque probablemente a veces eso no lo vemos, ¿sí? Que fue algo de lo que hablamos, que en sí nuestra liberación tiene que ser liberarnos de todo lo que creemos. Y a veces hay algunas creencias que nos impiden dar un gran salto en nuestra vida porque todavía le damos importancia a esa creencia.
Es un desafío, ¿sí? O sea, es un gran desafío para nosotros. La pregunta que le hacía, ¿estamos dispuestos a perderlo todo? ¿A perder qué? A perder todas nuestras creencias, todas nuestras ideas, todo lo que hemos pensado, todo lo que hemos barajado, porque, y esto va pasando en el proceso de indagación y desaprendizaje, que cuando parece que entendimos algo, decimos, esto lo liberé, aparece otra creencia atrás que también nos limita. Y cuando liberamos esa, hay otra creencia atrás y es como un proceso hermoso, ¿sí? Hermoso, pero hay que saber que nunca, no es que nunca se termina, sino que cuando aparezca una creencia ahí, hay que liberarla, ¿sí? Y hay algo maravilloso también que me compartías, que lo voy a citar, que él me decía, a veces el conocimiento es peligroso, porque el que cree que conoce se pone en arrogancia, ¿sí? O sea, se siente más que los otros. Eso todavía es estupidez, ¿sí? Todavía es miseria. La verdadera sabiduría, que es la que nosotros nos toca ahora hablar y tratar de comprender, surge de una profunda humildad y por eso les arrancamos prácticamente todo el seminario diciendo, ¿qué cosa? Solo sé que no sé nada, ¿sí? Vamos a ahondar en eso porque si yo me reconozco como que no sé nada, es un atajo grande para no caer en las trampas del egoísmo y de la creencia o del sentirnos superior a otros por tener otra información. Entonces, ¿cuál es la gran tarea que nos toca? Es empezar a desprendernos de todo lo que hemos nombrado y clasificado. Y hay un tema acá, porque es que nuestra mente está todo el tiempo nombrando y clasificando las cosas. Cada vez que pensamos, ese pensamiento incluye ciertos nombres y cierta clasificación. O sea, vamos a tratar de llevar esto a la mayor profundidad que vaya surgiendo. Estamos en un tema muy importante acá, porque cada vez que pensamos entramos en una forma de separación. Hoy incluso nuestro lenguaje está estructurado desde la separación. O sea, hay un yo que hace algo hacia un tú, o sea, sujeto, verbo, predicado. ¿Sí? O sea, el lenguaje mismo está estructurado de una forma dual. No es que no lo podamos usar, de hecho lo estamos usando, yo lo estoy usando ahora para hablar, pero sí para que nos demos cuenta que no está en las palabras la clave, sino, como lo vamos a ir viendo, en ir más allá de las palabras, en ir más allá, como lo decía Krishnamurti, de lo conocido, en ir más allá de lo que estamos pensando o intelectualizando. Y yo los invito, también como una práctica de lo que ahora vamos a ver que es la indagación, a que ustedes hagan el siguiente ejercicio. Mientras me están escuchando, no me están escuchando solamente a mí, también están escuchando una voz que habla en tu mente, en la mente de cada uno. O sea, ahora hay dos. Lo que yo estoy diciendo y lo que ustedes van elaborando o pensando ahí. Manténganse muy, muy alertas con respecto a la voz interna. ¿A qué dice esa voz interna? ¿A qué reacción se produce? ¿Qué es lo que va ocurriendo? Porque si lo podemos hacer, eso de por sí solo ya empieza a ser un primer ejercicio de indagación. Este gran maestro que hemos mencionado, Ramana Maharshi, que él, como les comenté, tuvo un despertar en la adolescencia. Es muy raro el caso de él. En general nosotros para alcanzar un grado de conciencia necesitamos un maestro. El caso de él fue extraño porque él no tuvo un maestro. Él simplemente tuvo un momento donde se acostó a morir, o sintió que moría. No murió, obviamente, era simbólicamente o era una muerte de la ilusión, la separación. Y él a partir de ahí comenzó todo un camino con un nivel de conciencia muy elevado. Era una persona, ¿no?, que venía a traer un mensaje y que ya estaba, como a veces le dicen en India, le faltaba la última monedita para llegar
o la última gota para alcanzar esa sabiduría y porque tenía que traerla acá. Y hay algo muy interesante también que les quiero compartir con esto, que no es parte de nuestra cultura, pero que podríamos irlo adquiriendo, que es algo que en la India, por ejemplo, sí se tiene en cuenta, que es que todos nosotros venimos con un propósito, venimos con un karma. ¿Qué significa karma? Karma significa acción. O sea, hay cosas que hemos hecho que nos han traído hasta acá. La ley del karma es la ley de la causa y el efecto, ¿sí? No es algo malo en absoluto, es simplemente ley de causa y efecto. Por ejemplo, si se tapa el aire acondicionado, el agua en lugar de salir por afuera va a salir por adelante, ¿sí? O sea, causa y efecto. ¿Es algo malo? No, es ley de causa y efecto. Si el agua no tiene por dónde salir, va a salir por acá. Si yo me golpeo en la cabeza, me va a doler. Si yo como 18 tacos en un almuerzo, me va a agarrar el mal del puerco, ¿sí? Es ley de causa y efecto. O sea que esto es algo natural. Y por ley de causa y efecto, o ley de karma, estamos acá escuchando esto y tratando de entender qué es la sabiduría para poder traerla a este mundo. Cuando uno se da cuenta, y acá nos adelantamos un poquito, pero cuando uno se da cuenta de que hay una sabiduría infinita, que hay maestros que la han documentado y la han enseñado, y que esa sabiduría es de seres que como yo vivieron acá y tuvieron un cuerpo, y lo transmitieron con su cuerpo y con sus palabras en su época, ahí nosotros podemos empezar a entender el poder que tenemos y el camino de vida que podemos hacer. Y cada uno después a su forma lo irá viendo. Él, por ejemplo, es una persona que dejó todo, dejó su familia con 15 años. Fue y le dijo chau, le pidió plata prestada a alguien, se tomó unos trenes ahí en la India porque era lejos Arunachala. La madre después terminó viviendo con él allá porque reconoció que, como se dice a veces, él era un avatar. ¿Qué significa avatar? Un ser despierto. Y si nosotros estamos acá ahora es para poder despertar y poder salir de esa estupidez de que hay que estar siempre en ese camino de supervivencia y darnos cuenta que hay un plano espiritual, como lo que le decía de las muñecas rusas, hay algo invisible que no vemos, que es lo que nos da la vida, que podemos llamarle Dios, que no está en supervivencia. Y eso es parte de nuestra esencia, no es algo afuera, ¿sí? El que cree que Dios es algo externo es porque aprendió algo erróneo, ¿sí? Porque lo que aprendió es erróneo. Entonces, ¿qué dice Ramana Maharshi? Dice el camino fácil, el camino directo, el camino más corto hacia la salvación es lo que él le llamó el método de indagación o la indagación, ¿sí? Entonces vamos a tratar de entender qué es lo que él le llamó la indagación, de qué se trata. Yo cuando enseño la indagación trato de enseñarla en niveles, ¿sí? Porque uno al principio es difícil entender lo que los maestros decían. Cuando Patanjali dice, cuando el espíritu se identifica con la materia, aparece la ignorancia, enseguida me puedo sentir atacado, o puedo sentir que no entiendo, o puedo sentir de que, ¿quién carajo es Patanjali, no? Entonces también esto es importante de entender. Puede que haya algunas cosas de lo que vemos acá que todavía no lo entendamos. Por eso vamos a abrir después un espacio para que me hagan preguntas en los diferentes módulos. O si alguien tiene alguna pregunta, levanta la mano, ¿sí? Simplemente, y lo vamos viendo. Pero lo que tenemos que entender es que todo el camino hacia la sabiduría es un camino que se hace paso a paso. Ya que estén acá, es un gran paso. Ahora después cada uno, yo les voy a ir compartiendo, irá viendo cuáles son los siguientes pasos. Yo obviamente les voy a compartir unos siguientes pasos que nosotros tenemos para que ustedes después puedan hacer. Entonces, ¿cuál es el primer paso que podemos dar en el camino de indagación? Y a mí me gusta mucho ponerlo porque de alguna manera es la base que nos permite dar todos los siguientes pasos, que es el cuestionamiento. Y esta es una frase muy hermosa del famoso filósofo René Descartes,
que dice, si deseas ser un auténtico buscador de la verdad, es necesario que al menos una vez en la vida pongas en duda, en la medida de lo posible, todas las cosas. Él era un poco amable, una vez en la vida. Esto no es para una vez en la vida, ¿sí? Tenemos que poder cuestionar todo lo que hemos aprendido. Por eso ahí lo importante es poder observar cada uno de los procesos mentales que van apareciendo, porque dentro de esos procesos mentales van a observar el miedo, van a observar la duda, van a observar, incluso puede ser la desesperación, el creer que estás por encima de otro, el creer que estás por debajo, el sentirte separado o aislado o solo, ¿sí? O sea, hay un montón de procesos que se van dando y lo importante ahí es que cada uno de ustedes pueda entender cómo funcionan esos procesos, pero antes de entenderlo, lo que tenemos que hacer es cuestionar lo que nosotros creemos. Todo lo que vos crees sobre todo lo que existe va a tener que ser cuestionado. ¿Por quién? Por vos mismo. ¿Sí? No sirve que otro de afuera lo cuestione. Yo puedo cuestionar las creencias de ustedes o ustedes las mías, pero tiene que ser interno ese proceso. ¿Qué miedos tengo? ¿Qué ideas tengo? ¿Qué espero de la vida? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me pienso a mí mismo? Porque nadie sabe realmente qué es real y qué no. Nadie lo sabe. Cuando uno cree que lo sabe, ya está en el ámbito de la creencia, o sea, de la ignorancia. Y esto también es algo para que ustedes se lo graben. Toda creencia implica ignorancia, porque el que cree no sabe. El que sabe no cree. ¿Sí? Si vos, por ejemplo, no sé, tenés un problema tecnológico con la computadora, digo, no, creo que esto se puede resolver así o así, no sé. Ahora viene alguien y dice, no, tenés que entrar acá, esto lo configuras así. El que sabe no cree, no es una creencia que la pueda arreglar, yo sé cómo arreglarla. Y si yo creo que sé, seguramente la rompa toda. O sea, esto es importante entender, porque las creencias son el fruto de la estupidez humana. Por definición, cada vez que vos crees algo, te convertís directamente en un ignorante. Y nosotros esto no lo vemos, ¿no? Y esa creencia se vuelve tu cárcel mental. Y además lo peligroso, entre comillas, peligroso de esto, es que vos vas a tratar de meter a todos los que conozcas dentro de tu cárcel, ¿sí? Todo lo que lo vas a tratar de convencer, porque si en la cárcel somos varios, ya no estoy solo en mi esclavitud, ¿sí? Ya por lo menos, fíjense cómo funciona, vamos a ver después, ¿no? Yo ya les dije, la conciencia colectiva, pero básicamente en la conciencia colectiva uno siempre trata de convencer a otro de la enfermedad que tiene. Si yo puedo convencer al otro, bueno, ok, ya no estoy solo, porque el gran miedo del ego es la soledad. El ego se cree solo, se cree separado. Y nosotros vamos a tratar por lo menos de empezar a aventurarnos un poco en una nueva conciencia donde la soledad no existe. El ego es reconocido como una ilusión y se libera. Y la sabiduría ya empieza a ser nuestra experiencia. Entonces, hay un trabajo fino acá que cada uno de ustedes tenemos que hacer, que es empezar a cuestionar todo lo que estoy pensando todo el tiempo. Por eso les dije, mientras ustedes me escuchan, ¿qué estás pensando? ¿Qué creencia crees que se antepone o que te impide entender esto? ¿Qué es lo que vos todavía sentís que te está pulsando a no hacer un gran cambio de conciencia y en lugar de ser un maestro para este mundo, como lo han sido los maestros que estamos estudiando, ser un ser que todavía está en conflicto y en lucha con su egoísmo y su enfermedad mental? ¿Qué significa enfermedad mental? Dentro de la espiritualidad, la enfermedad mental es la creencia en la separación. Es lo que vimos antes, ¿sí? No es lo que se suele llamar en medicina enfermedad. La enfermedad mental en la espiritualidad es la creencia que estamos separados.
O sea, creer que todo no es una unidad. Entonces, lo que ocurre acá y lo que empieza a abrir este primer ámbito en nuestra vida, que es el cuestionamiento, es que cada uno de nosotros tenga el coraje y la habilidad de empezar a observar lo que creo, lo que pienso, lo que aparece en mi mente, para empezar a cuestionarlo. Este es el primer punto, y es el punto, y acá, bueno, yo les puse ahí una pregunta de indagación: ¿qué ideas o creencias no me animo a cuestionar? ¿Sí? ¿Qué es lo que...? No, acá no entro, esto todavía no, porque ahí es donde tenés que ir. Lo que uno cuestiona con facilidad, buenísimo, ya lo podés cuestionar espectacular. Ahora, ¿qué es lo que no te animás a cuestionar? ¿La creencia en la muerte? ¿La creencia en un Dios inventado por humanos? Por ejemplo, inventamos un Dios. Vengan, síganme, creo una religión, tengo una iglesia, invento un Dios. Y ese Dios me dice que soy el pueblo elegido. Qué suerte, ¿no? Mirá si no fuera el elegido. O sea, ¿qué es lo que no me animo a cuestionar? ¿Cuál es la idea? Y por eso un poco la búsqueda de todo este encuentro es ir profundo, ¿sí? Es poder ir profundo, darnos cuenta de dónde está el meollo de la cuestión. Porque quizá vos decís, bueno, el trabajo que tengo, yo me animo a cuestionarlo, quizá no es tan bueno, quizá podría cambiar de trabajo, o quizá hay algunas formas de relacionarme que podría revisarlas. ¿Qué es lo que no me animo a cuestionar? ¿Cuál es ese punto negro o esa sombra, como se le dice a veces en psicología, donde tengo miedo de entrar? Porque ahí hay que entrar. Y lo interesante de esto, lo lindo lindo o feo, como queramos ver, que nadie lo puede hacer por vos. Nadie lo puede hacer por vos. O sea, el trabajo de indagación y el trabajo de autoconocimiento, si a vos se te rompe un caño en tu casa, contratás a alguien, pero acá no podés contratar a alguien. Y mismo un maestro, si vos trabajás o estudiás con un maestro, ese maestro te va a llevar a que vos veas lo que no querés ver. Lo que no querés ver, lo que no sabés que podés ver, porque en sí, claro que lo queremos ver. Entonces, esta es una pregunta de indagación fundamental a hacer. Ahora, vamos a seguir nuestro recorrido de maestros espirituales. Vamos a ver si los viralizamos y se vuelven un boom en las redes. ¿Hay algún influencer acá que me ayude a viralizar a Bodhidharma? ¿No? Bodhidharma, básicamente, él venía de la tradición budista, fue un maestro que se dice que estuvo, si no recuerdo mal, unos 13 años o así, o 15 años, sentado en una cueva mirando la pared hasta iluminarse. ¿Cuántos de ustedes tienen ganas de probar su método? A ver, ¿hay cuevas acá? ¿Hay alguna cueva? Bueno, lo interesante es que hay un libro muy bonito que se llama Las enseñanzas del Bodhidharma. Es un maestro que, yo no soy muy bueno con fechas, pero de hace 15 siglos, ¿sí? Más o menos para que nos ubiquemos, Patanjali 20 siglos aproximadamente, 12, 15 siglos por ahí, Bodhidharma. Y él nos dice, el método más esencial, y una cosa, acá estamos, yo les estoy trayendo frases sueltas de los maestros. Después está bueno ver todo porque les estoy trayendo lo que es más digerible, ¿sí? en un primer bocado, ¿sí? Es como si vienen acá a comer y les dan, como han intentado conmigo y les dan el chile más picante, y bueno, dame uno suavecito y me voy acostumbrando. Si ya ¿sí? Yo ahora ya me estoy empezando a animar ahí con algunos que son más fuertes, pero al principio, ¿cuál no pica? Pum, lo pruebo. Ah, bien, vamos bien. Lo mismo estamos haciendo como técnica de pedagógica, porque hay cosas que evidentemente si leemos de estos maestros probablemente no entendamos nada. Y salgamos de acá y digamos, no entendí nada. Pero esto que vamos a ver es fácil de entender. Entonces, ¿cómo se practica la indagación? Y este maestro dice, el método más esencial, que incluye todos los demás métodos, es la contemplación de la mente. Hay algo importante acá, para que ustedes después vayan practicando.
Uno puede hacer una meditación guiada, ¿sí? Y te pone, en YouTube hay millones de meditaciones guiadas. Y hay algunas que obviamente son muy interesantes, muy buenas. Pero la práctica más importante es que ustedes puedan contemplar su mente sin nadie que los guíe. O sea, al principio uno necesita a alguien que me guíe, ok, me pongo una meditación guiada y la practico. Pero hay un punto en que necesitamos darnos el espacio para simplemente contemplar la mente. Uno se puede justificar con toda esa tontería de no tengo tiempo. Eso es mentira. Si no lo haces en esta vida, vas a volver a encarnar y por ley de karma más infeliz todavía. Así que háganlo en esta vida, ¿sí? Sobre todo aprovechemos que estamos en un despertar de conciencia, o si vas a volver a encarnar, que ya sea sin tener que pasar todo el atribulado camino que has pasado, o sea, encarnar con otra sabiduría. Entonces, lo primero es poder contemplar la mente. Por eso yo les dije, cuando comenzamos este segundo módulo, probablemente me estés escuchando a mí, pero también haya un rulo mental que puedas estar escuchando, que es qué es lo que está pasando por tu mente ahora, qué está pasando por tu percepción, qué está pasando en ese mundo interno al cual nadie tiene acceso y solo podés acceder vos. ¿Qué es lo que ahí está rumiando? ¿Qué es lo que aparece? Ahora, si alguien tiene alguna pregunta o quiere comentar algo, lo que les digo, levanta la mano y abrimos ahí un poco también el espacio para compartir o para preguntar. Pero en sí, hay un momento que tenemos que darnos estos espacios. ¿Cómo se me fue dando a mí? Se los comparto, quizá les sirva. Hubo un momento que de pronto a la noche me dormía y me despertaba 1 de la mañana así. ¿Para qué me despertaba? Para esto, para contemplar la mente. Porque nuestra mente, nosotros una cosa que tenemos que entender es que estamos siendo guiados todo el tiempo. O sea, hay maestros que no vemos, que no están en la fisicalidad, que nos guían. Le podemos llamar guías, ángeles, maestros ascendidos, seres del plano astral o lo que sea. Están ahí, existen. ¿Sí? Lo que existe no es solo lo que vemos. Acá ahora debe haber infinidad de seres mirando. Hola, ¿qué tal? Saludos. Porque todo en realidad es vibración y porque Dios no es la basura que nosotros pensamos. Dios es todo y es infinito. ¿Sí? Y dentro de ese infinito hay infinidad de seres. ¿Sí? Ahora, algo importante. Hay una espiritualidad, que no sé si ustedes la conocen, pero igual si alguien la conoce se la dejo, una espiritualidad pedorra o estúpida que se basa en tenerle miedo a esos seres, ¿sí? Sean fantasmas o sean seres que no hayan, que estén desencarnados o lo que sea. No le tengas miedo a nada. Si hay miedo es porque estás en estupidez, ¿sí? Porque en ese momento estás en estupidez. Si hay otro ser en otra frecuencia que te está queriendo joder la vida, no es diferente al que te cobra la renta, ¿sí? La única diferencia es que no tiene cuerpo, entonces no sabe qué hacer, porque si le querés pegar no tenés dónde, no le puedo agarrar. Pero lo importante de todo esto es que nosotros empecemos a entender que no hay nada, absolutamente nada que nos pueda lastimar, más que nuestra propia mente y nuestra propia ignorancia. No hay ningún ser en ningún plano y en ningún lado que te pueda hacer. Por eso digo, porque acá les dije la superstición, ¿no? Alguien le hicieron algún, ¿cómo se dice? ¿Cómo le dicen acá? Mal de ojo, un amarre, ¿alguien está amarrado? Brujería. Una brujería, ahí va. O alguien lo amarraron, ¿vieron? Yo vi los carteles acá. Amarre, me pagás cuando me pagás cuando ves los resultados. Me gustaría testearlo eso, ¿no? Porque a ustedes los amarraría. Estos amarrámelos al despertar espiritual. No sé si sirve para eso también. Entonces, es muy importante esto porque, como les dije, la idea es que vayamos a fondo y que entendamos que todo está en la mente. Absolutamente todo está. Dios está ahí donde vos estás sentado. El curso de milagros tiene una frase muy hermosa que te dice que el viaje hacia Dios es un viaje sin distancia. ¿Cuánto tengo que viajar para estar donde estoy? Nada. ¿Cuánto tenés que caminar para estar ahí donde vos estás? ¿Cuántos pasos? ¿Cuántos, no?
La mente genera la separación y dice, Dios está allá. Toca hacer, no sé, ¿qué hacen? ¿El camino de Santiago hacen acá? ¿O el camino de no sé qué? Lo podés hacer, pero no es que lo tengas que, o que ahí vas a encontrar a Dios. Es una estupidez eso. ¿Sí? No tiene ningún sentido. Dios está ahí donde vos estás. Y si no te gusta es porque no lo conoces. Quizá crees que lo conoces. Yo creo en Dios, pero qué difícil que es mi vida. No lo conoces. ¿Sí? Dios es la vida misma, somos nosotros, en manifestación. Entonces, este es el método básico que nosotros, por eso les digo, esto es básico. Esto, el día de mañana, si ustedes también me ayudan, esto lo vamos a enseñar a todas las generaciones futuras. No puede ser que hoy un niño no sepa que tiene que contemplar su mente. Que vos vayas a un colegio y no te enseñen a contemplar tu mente y te enseñen matemática, física, lo que sea, está bien, no es que esté mal, química, pero que vos no aprendas esto es porque estamos hoy dormidos. Y hay algunas personas que... Hay un argentino que tiene un mensaje impresionante, que es bastante conocido, se llama Matías de Stefano, que él recuerda sus vidas, ¿no? Entonces dice, yo me acuerdo, yo en la vida anterior era una mujer. De hecho, es muy divertido, ¿no? Porque él tiene un amigo muy cercano que él dice, este era mi marido, yo era la mujer. ¿Qué? Bueno, ok. Las almas van reencarnando y ustedes reencarnaron, andá a saber qué cagada te mandaste en vida pasada para estar escuchándome ahora a mí. Bueno, acá estamos. Y él básicamente, él explica muchas cosas, pero él básicamente recuerda un poco toda esta ley de karma. Y él lo que comenta es que en esa vida anterior, que ocurrió hace 12.000 años, ¿sí? O sea, todavía había escuelas de sabiduría, había, como él le llama, caminos iniciáticos, caminos donde uno iba a aprender, bueno, era de otra forma, ¿no? Al que es ahora, el de ese momento yo no lo haría ni en pedo, me gusta más el de ahora, me gusta más el del curso de milagros, pero había caminos que uno hacía para esa conexión espiritual. Y hoy nosotros tenemos que recuperar, no quizá la forma, pero sí el contenido o la esencia de, hay que empezar a hacer caminos de sabiduría, ¿sí? Y la idea un poco de este seminario es, sí. Es que aparentemente sí los hay, por ejemplo, en la iglesia católica te dicen, vete a estudiar catecismo. ¿Y qué estudias? Que Dios es castigador, te va a castigar, tú eres un pecador. Pues eso no es, eso es estar cambiando tu mente a lo que realmente es. O sea, sí los hay, pero está distorsionada la información. Bueno, ok, a eso no le vamos a llamar camino de sabiduría. No. O sea, ¿qué es un camino de sabiduría? Un camino que te lleva a conocerte, a conocer a Dios a través de tu propia conciencia y a liberarte de los miedos. Si es un camino que te lleva a temer de algo, es un camino para estúpidos e ignorantes, ¿sí? Y si lo hiciste en algún momento, todos en algún momento estuvimos ahí. Todos tuvimos miedo, todos tuvimos preocupaciones, todos vivimos eso. Lo importante ahora es entender es que hay un camino que no lo conocemos, que lo vamos a crear o lo vamos a descubrir y que en una parte, por eso yo los traigo acá, en una parte podemos estudiar a los maestros de la antigüedad y ver qué nos enseñan, y ver qué de eso nos sirve, y ver qué de eso vamos despertando internamente. Porque la sabiduría en sí está en nosotros, pero está velada por lo que nosotros estuvimos viendo, que es el estado de separación, la superposición, la construcción de imágenes, etcétera, etcétera. Entonces, este es el primer punto, aprender a contemplar la mente. Tenemos otro maestro, no sé si algunos lo han escuchado, que se llama Yogananda, que él fue un maestro muy interesante porque hay un libro que él publica que se llama Autobiografía de un Yogi. Él era un maestro de yoga. De hecho, para los que no saben, yoga, la traducción más cercana de la palabra yoga es unión, y Ananda significa dicha. Allá en la India, cuando un maestro también vamos a poner que se lo bautiza o ya está listo para enseñar, se le pone un nuevo nombre. En general el maestro le pone el nombre al alumno. En este caso, si no recuerdo mal, su maestro le dio la posibilidad de que él elija su nombre. Él eligió Yogananda, que significa la unión en la dicha. Yoga es unión, Ananda es dicha. Y él tiene este libro que cuando uno lo lee parece como las mil y una noches, todo parece fantástico, todo parece milagroso.
y es simplemente la historia de su vida, que les recomiendo también, que es muy, muy, muy hermoso, que se llama Autobiografía de un Yogi. Y él nos dice acá, y lo vamos a traer, bendito sea este maestro, que fue uno de los que llevó el yoga a Occidente también, ¿sí? Hay una historia con esto que, bueno, voy a aprovechar para hablar un poquito de cada maestro. Esto después, si leen la Autobiografía de un Yogi, lo van a leer. Básicamente, él estudió con un maestro, que estudió con un maestro, que estudió con un maestro, ¿sí? El maestro de él se llamaba Yukteswar, el maestro de Yukteswar se llamaba Lahiri Mahasaya, y este maestro, Lahiri Mahasaya, estudió a la vez con un maestro que se llama Babaji, Baba con B larga y Ji, o sea, se dice Ji, pero es con J, Babaji, que era un maestro que estaba hace miles de años en los Himalayas meditando para elevar la conciencia humana. Yo se los traigo un poco para que estás preocupado por la renta. Hay un maestro meditando quizá en la montaña de acá, elevando la conciencia de toda la humanidad, y nosotros estamos preocupados por tonterías, ¿sí? Y cuando uno estudia estos grandes maestros te das cuenta que ellos trascendieron eso, o sea, estaban en otro nivel de conciencia. Este maestro, que es un maestro que está más allá del cuerpo, llamado Babaji, le transmitió a Lahiri Mahasaya, se le apareció y le transmitió una técnica que después Lahiri Mahasaya se la compartió a Yukteswar y después a Yogananda, y él trajo esto a Occidente, que la técnica se le llama Kriya Yoga, no sé si lo escucharon nombrar, es una técnica de meditación. Bueno, pero más allá de esa técnica, que yo nunca practiqué, así que, vamos a hablar de la sabiduría que él comparte, y él nos dice algo parecido a lo que nos decía Ramana Maharshi, a lo que nos mostraba Patanjali. Fíjense, hay mucho ahí para estudiar, pero el libro de Patanjali que yo les cité, que se llama Yoga Sutras, comienza diciendo en la segunda frase que la iluminación, lo que se le llama iluminación en Oriente, o sea, que acá en el cristianismo se le llama salvación, la iluminación es la cesación de los movimientos de la mente. La cesación de los movimientos de la mente. O sea, parar el loco que habla adentro. ¿Sí? Es eso. Y fíjense que eso no es diferente a lo que nos dice Yogananda. Yogananda, obviamente, estudió a Patanjali, porque él es un maestro de yoga, dice, la introspección es aquel poder intuitivo mediante el cual la conciencia es capaz de observar los pensamientos. O sea, él lo que habla es que hay un poder intuitivo en nosotros para poder observar los pensamientos. Es muy importante que cada uno de ustedes empiece a observar lo que piensa. ¿Sí? Y yo me doy cuenta cuando empiezan a observar lo que piensan, porque primero cuando arranco están todos muy asustados, después cuando empiezan a observar los pensamientos se asustan más, pero después cuando empiezan a darse cuenta que esos pensamientos no son reales, ¿no? Y ahí empezamos a sonreír todos. Decir, qué bueno, esto lo puedo soltar. Entonces, hay un poder que todos nosotros tenemos, que es lo que se ha enseñado en el yoga, en el taoísmo, y ahora con la sabiduría de un curso de milagros también, a observar los pensamientos, a no tener miedo. Justamente a la mañana estaba leyendo algo de un curso de milagros, donde en el libro se explica que al principio, cuando lo empieces a observar, vas a tener miedo de lo que estás observando. O sea, vas a decir, uy, tengo la mente bien, bien podrida. O, como dicen acá, mi mente es una chingadera, ¿no? ¿Está bien dicho? Estoy tratando de aprender el vocabulario para que me entiendan, ¿no? Mejor. Ahí les cuento cuál es la técnica. Yo tengo una técnica infalible. Si aplican esta técnica, se liberan enseguida. En Argentina, el nombre de esta técnica es darle una patada en el culo al ego. ¿Sí? Aparece el ego, patada en el culo. Pero acá tendrían que decir, cada vez que aparece el ego, me vale madres. Aparece el ego, me vale madres. ¿Sí? O sea, ustedes estén observando su mente y cuando les aparezca un pensamiento de ese me vale madre. Y ya está, liberamos todo México con esto. Bueno. Entonces, exacto. ¿Quién es? Bueno, me vale madres. Entonces, si nosotros lo que tenemos que entender
es que al principio hay una resistencia a observar la mente. Porque lo que estamos observando, que es el egoísmo, o sea, lo que a mí me hace especial, me hace diferente, me hace mejor o me hace peor, fíjense, no es más ignorante sentirse más que otro que sentirse menos, ¿sí? Si vos te sentís menos que alguien, sos igual de ignorante que el que se siente más, porque estamos en el mismo nivel, somos, como dice el curso de milagros, somos hermanos, ¿sí? No es que me siento menos y me sacrifico porque soy menos y porque esa falsa humildad de sentirse menos es otra forma de egoísmo, que lleva a la victimización y al creer que hay otros que te están jodiendo la vida, como se diría en Argentina. Entonces, acá el punto es empezar a entender que tenemos que darnos el espacio y a veces hacerlo de manera guiada. Por eso todos los que estén acá y no lo estén haciendo van a ser invitados a formarse conmigo en Guía para la Paz Interior y hacer este trabajo en serio, ¿sí? O sea, en serio me refiero, esto es muy en serio lo que estamos viendo acá, pero estudiar estos libros, estudiar estos maestros, hacer sus prácticas y empezar a, como les decía, a generar, es nuestro objetivo, escuelas de sabiduría, escuelas que nos lleven a conocernos. Y para mí es muy hermoso dar esto porque uno ve, cuando uno crea algo, la creación que vos creaste es el espejo de lo que diste. ¿Qué significa? Si el arquitecto de acá era, ¿cómo se dice acá? Un chanta, no se le dice chanta, ¿cómo se dice? Un trucho, no, estoy diciendo todas palabras argentinas, ¿no? Pero ¿se entiende? Quizá el edificio lo construyó mal o con material barato y de repente, ¡pum!, se empieza a hundir el piso. Un chafo. Si el tipo era un chafo, de pronto el edificio se empieza a hundir, ¿sí? O se empiezan a romper cosas. Pero en toda esta escuela de sabiduría que es Guía para la Paz Interior, lo que a mí me alegra mucho de ver en cada uno de los alumnos es que ellos empiezan a despertar a una sabiduría tan profunda que empiezan a sentir un amor que no habían sentido antes, ¿sí o no? Se empieza a abrir un amor, o sea que este mensaje, hay algo muy interesante que te dice el curso de milagros. Te dice, tus hermanos son los testigos de lo que vos estás dando. Si vos das egoísmo, o sea, si alguien te traiciona es porque en tu mente está la traición. Si alguien te ataca o te insulta es porque en tu mente está el insulto y el ataque. Ahora, y viceversa, si tus hermanos y las otras personas te dan amor, están agradecidos, están en paz, están en confianza, están en honestidad, es porque es lo que estás dando y los testigos que aparecen en tu vida, por eso no se asusten de los testigos que tengan ahora, pero sí empiecen a observar qué personas tenés cerca y cómo ven, porque esto no se resuelve de un lunes a un martes. Hay que ponerse a estudiar en serio y la idea de este seminario también, y es parte de mi rol, es animarlos a... Hay que ponerse a estudiar en serio esto no es joda, no es algo lateral en tu vida que decís, bueno, si no tengo tiempo ahora o me voy a hacer un hueco. Esto es lo más importante, y ya así arrancamos, que vas a aprender en tu vida. Y estamos estudiando, fíjense, no estamos estudiando al último bestseller de autoayuda, estamos estudiando a los maestros más importantes que dio la humanidad, que son los que han estudiado otros maestros y otros maestros y otros maestros, y nosotros, y es un poco algo muy hermoso que a mí me gusta hacer, es ir a las fuentes, ¿sí? No estamos estudiando un gran maestro de yoga ahora de México, lo podríamos hacer, quizá no conozco a alguien. Estamos estudiando a los maestros de los maestros, ¿sí? Y ahí, por decir así, tenemos una garantía. Primero, de que no lo vamos a entender al principio, por eso, pero segundo, de que si ellos tuvieron un mensaje tan importante para la humanidad, vayamos a recabar en esas aguas celestiales o en esos manantiales de sabiduría. Y entonces, entonces Yogananda nos invita a esto, y esta es una práctica muy simple que pueden hacer. Cada día a la mañana te das 15 minutos para observar tus pensamientos. Así de simple, ¿sí? Entonces, ¿qué significa indagación? Les voy a compartir ahora un poco a mí me gusta la etimología de las palabras.
porque es un poco la energía que la palabra tiene, ¿sí? Y a veces hay palabras que etimológicamente significan una cosa, pero nosotros las usamos de otras, como acá es raro, ¿no? Porque cada palabra significa todo, ¿no? Digo, estás mamado y te puedo estar insultando, te puedo estar diciendo que sos el mejor, significa todo. Bueno, indagación, ¿qué significa la etimología? Significa que es algo que tiene que ver con el interior, todo lo que es in o ind significa interior, y agere del latín significa algo que se mueve, ¿sí? Tiene que ver con el movimiento. Entonces la etimología de indagación es mover el interior. Lo interesante de esto es que cuando uno empieza a practicar indagación, lo que empezás a observar es que todo el tiempo lo interno se está moviendo. Antes no lo veías, parece como que se mueve lo externo, pero empezás a observar que en cada situación y en cada momento tu energía interna se está moviendo. Se puede mover, en un momento experimentás una gran dicha y después no. Algo cambia, y uno se puede quedar pegado a esa dicha o puede simplemente observar ese movimiento de la mente. En un momento puedes estar en una paz increíble y después de pronto te angustiaste. La indagación es la capacidad de observar ese movimiento interno, que es algo constante. Fíjense, ¿qué es lo único constante en el universo? Lo único constante es el cambio, que todo está cambiando. O sea, la mayor constante del universo es el cambio. ¿Qué es la eternidad? La eternidad es el movimiento constante de la creación, ¿sí? Para que haya creación tiene que haber un creador. El creador, al crear, está moviendo de manera constante la creación. Y nosotros somos, eso es lo interesante, aunque todavía no sé si nos cuesta o no entenderlo, somos el creador y somos la creación. Y lo podemos ver en nuestra vida. Estamos creando cosas y esas cosas se mueven internamente. Entonces, dicho de manera etimológica, por la energía de la palabra, la indagación es la capacidad de observar lo que se mueve dentro. Y más allá de lo que nosotros ansiemos, esperemos, busquemos, creamos, queramos, siempre todo se mueve. Por eso hay una sabiduría dentro del yoga que se llama karma yoga, el yoga de la acción o el yoga del karma, que es hacer las cosas, o sea, actuar, karma significa acción, actuar, sin esperar nada. ¿Por qué? Sin expectativas. ¿Por qué? Porque todo está cambiando todo el tiempo. Y lo que vos haces hoy, no sabés qué efecto va a tener mañana, entonces no esperes nada. No hagas las cosas por un propósito futuro, porque el futuro no lo conocemos. Ahí uno se saca un gran peso de encima, ¿no? Porque esa búsqueda de control ahí se libera. Y entonces, ahí podemos empezar a observar que todo el tiempo lo interior se va moviendo. Mañana me puedo levantar angustiado o mañana me puedo levantar en una paz impresionante, pero quién sabe, nada se puede controlar, nada se puede, o sea, acá nosotros podemos entrar en un nivel de conocimiento más profundo, que es la capacidad de observar lo interno de manera constante. ¿Qué es lo que podemos observar? Podemos observar el pensamiento, podemos observar las emociones y podemos observar el cuerpo, o sea, mínimo tenemos 3 niveles: indagación mental, indagación emocional e indagación física. Pero la indagación más importante, que es la que vamos a ver ahora, es la indagación en el ser, la indagación en quién soy. O sea, uno puede hacer un trabajo de indagación emocional, es interesante, en las formaciones yo enseño a hacerlo también, pero ahora vamos a ver la indagación más profunda que es un poco la que les quiero compartir hoy. Tenemos un gran maestro que se llama Nisargadatta Maharaj, que es uno de estos maestros que si vos lo lees no vas a entender nada. ¿Sí? Yo tenía un libro y lo leía y era como, bueno, ok, vamos a ponerte otra vez en la biblioteca. Hasta que después, a través de ir avanzando internamente, de ir conociéndose uno más, y lo volvés a leer y vas por lo menos teniendo un atisbo de esta sabiduría. Entonces vamos a tratar de entender esta frase en particular que les traigo hoy de Nisargadatta Maharaj, que te dice,
nuestra tarea principal, está hablando alguien también, él no escribió nada, pero había gente que le hacía preguntas y él respondía, y esas preguntas y respuestas están documentadas en algunos libros. Entonces alguien le preguntaba y él respondió esto: la tarea principal es encontrar la fuente de yo. La fuente de yo. ¿Qué significa esto? Que cada vez que yo estoy pensando, hay un yo detrás. ¿Sí? En nuestro idioma es imposible pensar sin un yo. Yo quiero esto, yo estoy haciendo esto. En nuestro idioma a veces el yo está tácito, sí, está oculto. Quiero hacer tal cosa, no está el yo. En inglés, por ejemplo, ¿saben inglés? En inglés el yo siempre hay que decirlo, el I. El I, siempre I am o I want. En español no, el yo puede estar escondido, o sea, somos más vivos, ¿no? Bien. Vamos más piola, escondemos el yo. Pero siempre, incluso aunque el yo esté tácito, en toda frase que nosotros pensemos siempre hay un yo. Y el maestro lo que nos dice es, tu tarea es encontrar quién es ese yo. Cuando estoy pensando, ¿quién es el que piensa? Por ejemplo, yo digo, esto es muy difícil. ¿Quién es el yo que dice que es difícil? O incluso peor, por decir así, esto es imposible, esto no se puede hacer. No puede haber un despertar humano, o no puede haber, no puede ocurrir tal cosa, o lo que sea que nosotros pensemos, ¿sí? Ejemplos después cada uno son los ejemplos de tu propio pensamiento. ¿Quién es el yo que está hablando? ¿Quién es el yo que piensa? ¿Sos realmente vos? Y fíjense que por eso en el módulo anterior nosotros vimos el estado de separación que se genera por construir, ¿qué cosa? Una imagen. Nosotros tenemos una imagen de nosotros mismos. Puede ser vos como hijo, vos como padre, vos como ciudadano, vos como trabajador. Hay gente que es tan estúpida o tan ignorante temporalmente que cree que para ganar dinero tiene que trabajar. Vayan a Argentina y van a ver que... Bueno, vayan a Argentina y van a ver que los que más trabajan, bueno, es por ley de karma. La riqueza no llega por trabajar. ¿Sí? O sea, hay gente que llega también por la energía que emanamos. ¿No les pasó que de pronto hiciste un buen negocio o algo y te entró un montón de dinero y así como entró se fue? Y entonces, trabajaste un montón para algo y el dinero... el dinero no llega por trabajar, llega por tu vibración y tu energía. O personas, me han contado el caso... Bueno, me han contado casos, yo no soy muy memorioso de esas cosas, pero me han contado casos de pronto de una persona que no tenía nada y de pronto estuvo cuidando a una mujer y esa mujer le heredó la casa. Y que ella quizá era la sirvienta, ¿sí? Y le heredó la casa. No tenía... O sea, el dinero no llega por trabajar. Si mañana tienen que trabajar, vayan igual, ¿eh? No le digan. No, Gabriel me dijo que... Hagan lo que tengan que hacer o lo que quieran hacer. Pero lo importante acá, además de cuestionar nuestras creencias, es ver quién piensa. Y use a propósito este ejemplo porque probablemente aparezca el pensamiento. Entonces, sí, Gabriel, ok, pero si mañana no trabajo o si mañana tal cosa, o ¿quién es el yo que está pensando? Cuando vos pensás, ¿quién piensa? Y en un punto avanzado del trabajo de indagación, uno empieza a reconocer que ese yo que piensa no sos vos. Es una imagen construida en tu mente. O sea, el yo que piensa en tu mente es una ilusión. ¿Cómo te das cuenta que es una ilusión? Es muy simple. Porque si ese yo desaparece, aunque sea por un segundo, vos seguís existiendo. ¿Les pasó alguna vez de sentir que la mente estaba completamente en silencio? ¿Lo sintieron alguna vez eso? Con conciencia, ¿no? No que estaba en silencio porque estaban drogados. Que la mente de pronto sentís que tu mente está en silencio, que tu mente está en paz. En ese momento no hay yo, no hay idea, el cuerpo sigue estando, el mundo sigue estando,
pero de pronto no hay ego, no hay conciencia de separación. En esos momentos uno experimenta una gran paz, una gran alegría, y para nosotros puede ser un momento raro, ¿no? Como, uy, en 2018 me subí acá al de la Silla, ¿cómo es? Del monte, al Cerro de la Silla, y estaba ahí y me quedé mirando y no había nada. No había nada, no, estaba todo lo que veías, pero no había nada más que eso. Y a veces tenemos estos momentos de epifanía o de liberación. La idea es que esto lo podamos ser conscientes que esto es nuestro estado natural. No hace falta que te subas al Cerro de la Silla. De hecho, yo no sé si llego arriba, pero es tu estado natural. Y estamos acá tratando de entender cómo llegar a ese estado. Y para llegar a ese estado, tenemos que poder identificar quién piensa cuando pienso. Cuando me preocupo, cuando tengo miedo, cuando me digo que no voy a poder, cuando juzgo a otro, cuando me siento atacado, cuando me defiendo, cuando grito, cuando no me puedo dormir a la noche y me quedo rumiando, ¿quién es el yo que piensa? Porque ahí está el trabajo más profundo espiritual que enseña Ramana Maharshi, que enseña Nisargadatta Maharaj, que enseña Patanjali, y que por lo menos en general no se ha enseñado salvo algunos maestros, ¿sí? O sea, no es que vas a la escuela o decís, maestra, tengo miedo. ¿Quién es el yo que piensa? No suele ocurrir así, ¿sí? ¿De qué tenés miedo? Sentate y hacé la tarea y callate. No te quiero escuchar más. ¿No? ¿Quién está pensando? Pero si nosotros nos acostumbramos a observar la mente, por eso vimos que la base de toda la indagación es la contemplación de la mente o la introspección. Y que es un poder que lo tenemos todos, no es algo que tienen algunos iluminados. Cualquiera lo puede hacer esto, ¿sí? Cualquiera lo puede hacer. Y cuando nosotros entendemos eso, ahí tenemos que empezar a observar el pensamiento y observar el origen del pensamiento. El origen del pensamiento es el yo. Ahora, ese yo que yo me creo ser o que yo considero ser, cuando vas al origen te das cuenta que no es más que otra creencia, no es más que otra imagen que generaste y que aparentemente domina tu mente. Es una ilusión eso, pero parece como si ese yo estuviera dominando tu mente. Al punto tal que quizá en la primera vez que se sienten a meditar y observar la mente, van a decir, no puedo. Porque los pensamientos van a tener tal peso, todavía, tal identificación, que vas a decir, no puedo. Y la pregunta es, ¿quién es el yo que dice no puedo? Nosotros en español somos vivos, el yo está escondido, pero no puedo es yo no puedo. ¿Quién es ese yo que cree no poder? Porque en última instancia, si nosotros vamos al origen, vamos a ver que sea lo que sea que nosotros pensemos, sea lo que sea que pienses, en última instancia o en primera instancia, sigue siendo solo un pensamiento. Si ustedes empiezan a observar su mente, no importa cuánto te angustie ese pensamiento o cuánto sientas que te saca la paz, sigue siendo solo un pensamiento y no más que un pensamiento. Cuando uno empieza a perderle el miedo al pensamiento, bueno, quizá descubramos que dentro del pensamiento está la sabiduría también. No solo la ignorancia, el miedo, la angustia, el ego, la lucha. Dentro del pensamiento está la sabiduría. Y es algo de lo que vamos a estar hablando sobre el final del día de hoy, porque nuestra tarea acá es despertar esa sabiduría, ¿sí? Y ustedes ahora me están escuchando temporalmente a mí, y hay algunos que están estudiando conmigo, y yo los voy a invitar a que obviamente todos los que quieran se puedan sumar a estudiar. Pero hay algo muy interesante de estudiar con un maestro. Que el maestro no busca que vos estudies con él toda la vida. El maestro te está preparando para darte una patada en el culo y que salgas a ayudar a otros, ¿sí? Eso es un maestro. Si alguien
te agarra y te genera dependencia, eso no es un maestro. Eso es otra persona que genera dependencia. Lo importante acá es que nosotros empecemos a despertar a la sabiduría que hay dentro nuestro. Y esto es algo que vamos a hablar más adelante, así que no me voy a adelantar, pero ya lo podemos ir sintiendo. ¿Qué dice el Advaita Bodhidipika? Que es este libro que yo les mencioné en el módulo 1. Ahora pueden ver lo fácil que es escribir su nombre. ¿Sí? De hecho, yo lo pronuncio así, pero ni sé si se pronuncia así. No sé cómo se pronuncia en idioma original. Advaita Bodhidipika, como les dije, Advaita significa no dual. Y este es uno de los libros de sabiduría Advaita porque hay muchos. Y lo que te dice es, en el proceso de indagación, Maya, o la ilusión, yo acá lo aclaré, la ilusión, Maya significa la ilusión que genera ese yo. Ese yo del cual hablamos, Maya, la ilusión, se genera a través del yo. En el proceso de indagación, esa ilusión o Maya se vuelve cada vez más transparente y se convierte en el conocimiento. O sea, esto es muy interesante, ¿no? Porque, a ver qué ejemplo podemos poner. Yo un palo lo puedo usar para pegarle a otro o lo puedo usar como un ancla para subir una montaña. Es el mismo palo. La mente la podemos usar para lastimarnos o para producirnos dolor, pero a la vez en la mente está el conocimiento. Y cuando en el proceso de indagación se va liberando las ilusiones, y acá todo se va volviendo más claro, o como dice acá, más transparente, eso que nosotros veíamos como algo en conflicto, o algo difícil, o algo inentendible, se convierte en el conocimiento. Por ejemplo, el cuerpo no se vuelve algo con lo que tengo que luchar. El cuerpo también se convierte en el conocimiento. De hecho, si nosotros estudiamos el funcionamiento del cuerpo, hay un nivel de inteligencia y sabiduría funcionando ahora en nuestro cuerpo, mientras yo les hablo y ustedes escuchan, que nosotros ni entendemos. Ahora tu cuerpo está funcionando en un nivel de inteligencia colectiva a través de millones de células que están todas interconectadas en procesos altamente complejos para que vos estés ahí sentado pensando no sé qué, ¿qué están pensando? Y ni siquiera entendemos cómo funciona esto, no sabemos. ¿Sí? Y mientras uno más se adentra en lo que creemos saber, más llegamos a la conclusión de que no sabemos. ¿Sí? De que no sabemos por qué funciona así o cómo funciona. De hecho, hay un montón de cosas que se creían de una forma que ahora se están descubriendo que no son de esa forma. O sea que básicamente estamos en una gran ignorancia. Pero es muy importante entender esa ignorancia para poder abrir la puerta al conocimiento, porque justamente en este proceso de indagación las cosas se van volviendo más simples, más transparentes, más claras. Quizá en un momento nos demos cuenta de que el cuerpo es simplemente una herramienta altamente compleja y de sabiduría para sentir, para expresarnos, para experimentar lo que es vivir a 45 grados todos los días. ¿Sí? Voy a encarnar, ¿dónde? En Monterrey. ¿Qué temperatura hay? ¿Se inventó el clima o no? Ah, se inventó, bueno, entonces está bien. Si no se hubiera, el peor era cuando no se había inventado el clima, ¿no? Ahí era más complicado. Entonces, ok. Vamos ahora a poner... Tengo una pregunta. A ver, si querés hablar acá, así se queda grabado. Tengo una pregunta, soy Jazz, para todos los conocedores. Mi pregunta es, ok, ya sabemos que en nuestra mente tenemos estos bloqueos. Y lo voy a poner como un ejemplo para ver si la pregunta está bien dirigida. Vas por la calle, se te atraviesa alguien que no es tan inteligente, casi chocas y tú te enojas. Obviamente la persona, pues, no sabe manejar bien, pero tú te enojas tanto y dices, a ver, no es el pensamiento de esa persona que maneja.
humano, sino es tuyo. Y te quedas con ese enojo. ¿Cómo lo canalizas para que ese enojo, que es tuyo, pero que no debería estar ahí, pueda fluir y sigas con tu camino? Okay. Buenísimo, me encanta la pregunta. Gracias. Vamos a tratar de entender alguna cosa. Primero respondo. Vamos a tratar de entender algunas cosas que, como les digo, no se puede compartir todo en un seminario. La idea es que este seminario sea una puerta, que ustedes sepan que existe Guía para la Paz Interior, que hay una formación que pueden hacer, que puedan profundizar, que puedan entender, pero te voy a tratar de responder lo más claro posible. Cuando yo me enojo porque otro maneja mal, es porque yo quiero que el otro maneje como yo quiero que el otro maneje. El otro puede estar aprendiendo, puede haber tenido un mal día, puede haber tenido, le bajó la presión o sea, no sabemos qué le pasó. Se puede haber acabado de separar, puede estar en un conflicto muy grande. Pero nosotros somos tan ignorantes y tan faltos de compasión que no me importa el otro. Vos manejás como yo quiero que vos manejes. Y acá les digo, no es un ejemplo de nada, ¿eh? O sea, no sé cómo que maneja cada uno, pero yo quiero que vos seas como yo quiero que seas. Y si vas por ese carril, quédate en ese carril, porque si no, me bajo y te mato. La otra vez estábamos almorzando y veíamos que dos se bajaban del carro y ¡pum! Empezaban ahí a bailar la danza divina de la trompada, ¿no? Somos tan ignorantes, nos conocemos tan poco, somos tan infelices y estúpidos temporalmente que queremos que todos sean como yo quiero que sean. Incluso si se corre un poquito del carril, ya un ataque de furia. Ahora la pregunta es, ¿el ataque de furia es realmente porque el otro se me cruzó o es por mi ignorancia? Por mi búsqueda de control, por mi intento de manipulación, por las creencias que tengo aprendidas, por lo que yo espero que los otros sean, por todo mi condicionamiento. Entonces ahí, bendita sea, vayan atravesándome, que se atraviesen todos delante mío, así yo puedo ver mi infelicidad. Porque nosotros creemos que nuestra infelicidad y nuestra ira es producto de lo que hacen los otros, pero no es producto de lo que los otros hacen, es producto de lo que yo pienso que los otros tienen que hacer. Y ahí es como algo muy importante que yo puedo empezar a ver al otro como un espejo de lo que yo quiero o no quiero, de lo que yo busco o no busco. Y ahí, bueno, o sea, no ocurre solo con lo bueno, sino con lo malo, por decir. O sea, nosotros siempre estamos espejando nuestro yo, nuestra infelicidad, nuestra ignorancia, y en última instancia nuestra estupidez en el otro. Y ahí puede ocurrir eso, como veíamos la otra vez, que dos se bajaban, vos quizás no te bajaste a pegarle al otro, pero hay gente que se baja y acá cada tanto agarran ese juguetito y ¡pum! En la cabeza. O sea, el ego siempre, esto te lo dice el curso de milagros y es un poco fuerte, pero bueno, hay que verlo internamente, si esto es real o no. Lo que te dice el curso de milagros es que el ego siempre va a buscar asesinar al otro, aunque no lo haga físicamente, porque el otro es el que te impide ser feliz. Y si el otro me impide, quiero eliminarlo. Sea que se me cruzó con el auto, sea que me dijo, sea que me dejó, sea que quiere la tenencia de mis hijos, sea que lo que sea. El otro es el problema. Así funciona la ignorancia. Siempre el tema está en el otro. Y cuando uno comienza un camino de indagación, lo que empezás a ver es que todo lo que te rodea es tu espejo. Voy de nuevo. Con el camino que yo he recorrido, hasta el día de ayer, inclusive con el psiquiatra, lo pregunté. Ok, ya sé que existe esta sensación, idea, imagen de enojo. ¿Y luego qué se hace? Después de que ya sé que no es él, que soy yo. ¿Qué sigue? Bueno, bien, me gustan las preguntas, gracias. La pregunta es ¿quién sos? Porque vos podés ir con un psiquiatra, con un médico, con un psicólogo, con un coach. La pregunta es ¿quién sos?
¿Sí? Y es lo que nosotros veíamos recién con lo que leíamos de Nisargadatta Maharaj. ¿Quién es ese yo que vos crees que es? Porque cuando vos decís, a mí me está pasando esto, yo estoy angustiada o yo estoy triste, ¿quién es el yo que habla? O sea que nosotros básicamente vivimos atrapados en ese pensamiento. Y si vos estás, aunque sea psiquiatra, psicólogo, lo que sea, si no te lleva al origen, no lo vas a liberar. Si yo me estoy pegando y creo que me pega otro, no veo quién es el que está pegando. Ahora, que vos te sientas angustiada, triste o lo que sea, da igual. ¿Hay algún ser humano acá que diga yo nunca me angustié, nunca estuve triste? Es parte de la experiencia humana. Obviamente eso se va liberando a través de la sabiduría. Por eso yo les dije en el módulo 1 que en los libros de sabiduría, no en los libros que se estudian en las universidades, en los libros de sabiduría se habla de dicha, se habla de paz, se habla del estado de ser, se habla de nuestra verdadera naturaleza. Entonces ahí la pregunta es, esto, no importa la situación, vos te podés angustiar, da igual, ¿a quién le importa? A vos. ¿Y eso qué te lleva? A preguntarte quién soy. ¿Sí? Y está bien, uno a veces quiere como una receta de cocina, ¿no? ¿Cómo hago tacos? ¿2 huevos? No sé. Bueno, ¿cómo hago? Acá es muy divertido porque fíjense la sabiduría del mexicano, que tienen 85.000 comidas, pero todas surgen de una tortilla. ¿Sí? O sea, la esencia siempre es uno. ¿Sí? A partir de ahí se puede hacer lo que quieras. Entonces, ahí lo que vos tenés que ver es que, y eso te va a dar mucha libertad, porque mientras vos intentes estar ahí tratando de comprender o de razonar o de buscar una explicación mental, cuando te angustias, hace 1, 2 y 3. La vida no es tan tonta, ¿sí? La vida es dinámica. Si vos empezás a despertar la sabiduría interior, y hay un punto en que mucha gente que yo acompaño lo empieza a hacer porque yo lo enseño, porque es la energía que me toca emanar, vos vas a ver dentro qué me está ocurriendo, por qué me pasa esto, qué me está mostrando. O sea, vas a recurrir ya a lo que me estoy adelantando porque lo vamos a hablar en el módulo 4 al final. No se vayan, o bueno, si se van, no pasa nada. Es el maestro interno. Y si vos vas, sea un psiquiatra o sea quien sea, y no te guía el maestro interno, esa persona no es un maestro. Puede tener el título que tenga y está bien, y estudió lo que estudió, y bendito sea que haya estudiado lo que haya estudiado. Pero si vos querés hacer un camino de sabiduría, tenés que estudiar con un sabio. Sí, de hecho me dejó con más preguntas. Bueno, que te deje con más preguntas está bien igual. Por eso la pregunta ahí. No está mal. Pregúntate a ti misma por qué. Sí, vos decís, pregúntate a ti misma por qué. El problema es que vos no lo sabés. Entonces, cuando vos te preguntás a vos misma por qué, la respuesta va a ser falsa. Porque hasta que vos no conozcas quién sos, el que responde es una imagen. Entonces vos decís, ¿por qué me pasa esto? No, me pasa esto porque tal y tal cosa. No. ¿Por qué me pasa? Porque tal y tal cosa. No sabemos. Es lo que te digo, por ejemplo, ¿no? El tipo, venía alguien manejando y se desvió y casi te choca, casi hay un accidente. Bueno, me pregunto por qué. ¿Por qué pasa esto? Porque el otro es un chingón. ¿Chingón, eh? No, porque es un pendejo, ¿no? Pasa esto porque el otro es un pendejo. No. ¿Por qué está pasando las cosas? Nosotros nunca sabemos por qué. Lo maravilloso del camino espiritual es que no sabemos nada, ¿sí? ¿Por qué me pasó tal cosa? No sé. Y lo interesante, más allá de ese no sé, que es algo que también vamos a ir hablando, ¿sí? Estamos como... Pero me gusta el ping-pong con lo que vamos a hablar más adelante, porque cuando lleguemos ya vamos a haber pasado por ahí. Es que en última instancia no importa por qué ocurrió. Y cuando vos te des cuenta que no importa por qué ocurrió, ahí vas a dejar de ir de pregunta en pregunta y vas a encontrar la verdadera respuesta, que es yo existo ahora. O sea, es un estado que vamos a hablar ahora, como les digo, vamos a tener ahora un módulo 3 súper hermoso, pero el módulo 4, donde vamos a empezar a hablar de la sabiduría, de la maestría y todo eso, que es un poco el objetivo de esta nueva conciencia humana. En última instancia no importa por qué te ocurrió lo que te ocurrió, vos estás acá ahora. Y mientras vos te preguntes por qué te ocurrió, estás ausente ahora. Estás en
Estás en tiempo pasado, ¿sí? Entonces vos vas con quien sea, un guía, un psiquiatra, un psicólogo, lo que sea, y si esa persona te lleva al pasado, lo único que estás estudiando es tu ignorancia. ¿Cuál es la diferencia con la espiritualidad? Que un maestro no te lleva al pasado, te lleva al presente. Le voy a poner un ejemplo. Cuando vos vas con... Bueno, esto lo cuentan los libros, ¿no? Los libros antiguos, que algunos son de historias de hace mucho tiempo, ¿sí? Vos ibas con un maestro zen y le empezabas a contar tu pasado y agarraba un bastón y te hacía así en la cabeza, ¿sí? Y ahí te iluminabas, o te morías, una de dos. Ascendías, claro, las estrellas. ¿Por qué? Porque ¿qué importa? Vos me empezás a contar tu pasado, ¿y qué importa? ¿Sí? El pasado de cualquiera de ustedes, el mío, ¿qué importa? Yo les comenté algo de mi historia solamente para que ustedes digan, bueno, yo vengo de la música, yo vengo de tal, no importa dónde vengamos, la sabiduría la podemos despertar todos. Y no es algo que nacemos con una super... Todos tenemos la posibilidad. Y es despertar a ese poder interno y tomárnoslo por eso con esa seriedad de, ok, esto está dentro mío, lo quiero conocer. Hay una historia que cuenta Eckhart Tolle en uno de sus libros, que después vamos a leer alguna frase de él, que él te lo pone con este ejemplo. Te dice, había un mendigo que no tenía nada, que estaba mendigando siempre, y el tipo estaba sentado en un cajón toda su vida y ahí pedía. Y estuvo toda su vida pidiendo, viviendo como un mendigo, pidiendo para un pan, algo. Cuando él se murió, alguien, ¿esta caja qué es? Es un cofre, a ver, lo abrieron y estaba lleno de pepitas de oro. O sea, él vivió como un mendigo, pero siempre estuvo sentado en una gran riqueza, pero nunca la vio. ¿Por qué nunca la vio? Porque nunca se preguntó qué había dentro del cofre. El cofre es nuestra mente. Y nosotros solemos vivir como mendigos, o sea, pidiéndole a los otros y estando siempre mendigando un mendrugo de pan, sin ver esa sabiduría enorme que hay dentro. Y por eso yo también compartía que hoy no hay escuelas de sabiduría. O empieza a ver, y la idea es un poco que cada uno de nosotros, Guía para la Paz Interior, espero que para los que quieran, sea esa escuela de sabiduría donde vos podés estudiar todo esto y donde ya no tenés a alguien en un altar idolatrándolo. Yo soy tu igual, y yo te transmito lo que sé para que vos sepas, a través del autoconocimiento y del proceso de indagación, quién sos, quién es la fuente del yo. Porque en última instancia, este yo, ¿quién es? No, en última instancia, ese yo que... Fíjense, cuando Moisés vio ahí la zarza ardiendo y en lugar de hacerse una barbacoa o un asado, le preguntó, ¿quién sos? ¿Qué le respondió la voz? Yo soy el que soy. Yo soy. Por eso ahora, en última instancia, el yo es Dios. Eso es el yo. Pero hay que desatar o hay que desarmar ese yo inventado, ese yo que a vos te genera preguntas, ese yo que se angustia, ese yo que sufre, ese yo que está, como vos decías, siempre anclado en el pasado. ¿Okay? ¿Sí? ¿O más preguntas? O sea, hay dos tipos de yo, vamos a ponerlo así. El yo ilusorio y el yo real. Por eso yo les dije, ¿alguien puede decir yo no existo? No, hay un yo ahí donde vos estás que existe. Ahora hay un yo ilusorio que te lleva a hacerte preguntas, a dudar. Fíjense, el curso de milagros te lo explica así, muy simple. Te dice, el ego hizo una primera pregunta que nunca respondió. Y esa primera pregunta es, ¿quién soy? O sea, dentro del ego, que es en el que nosotros habitualmente solemos visitarlo bastante, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, ego? A ver, dale, angustiame un poco. Dentro del ego, yo no sé quién soy. Y a partir de ahí hago preguntas, pero, y te dice el curso de milagros, el ego hizo la primera pregunta, ¿quién soy? Y a partir de ahí no dejó de hacer preguntas, pero no respondió ninguna. Así como, Bueno, entonces, Advaita, la pregunta de indagación que les estaba dejando es, ¿qué es lo que deseo vivir? ¿Por qué? ¿Qué es lo que deseo vivir? Porque en todos ustedes hay un deseo genuino, un deseo honesto, un deseo profundo que los va a llevar a despertar.
Fíjense, a veces incluso en el camino que uno va haciendo, al principio se da cuenta que los primeros deseos son egoístas, ¿sí? Pero debajo de ese deseo egoísta, debajo de ese deseo de obtener algo, hay un deseo profundo que es bueno que nos lo empecemos a preguntar, que empecemos a observarlo y que veamos cuál es ese deseo profundo. Que en última instancia es algo que deseo vivir, es algo que deseo experimentar, es algo que deseo integrar. Y yo les dejo la pregunta ahí para que ustedes se la hagan, ¿sí? Para que ustedes la puedan rumiar un poco o la puedan indagar un poco. Porque hay algo que todavía nos resulta difícil de entender o de integrar, pero que está en todos los libros de sabiduría espiritual, que es: lo que pidas, lo vas a recibir. Pide y se te dará. Golpea y se te abrirá. Y si tuviste una vida de mierda, es porque dijiste: dame un poco más de mierda, ¿sí? Dame. Y se te dio. Y ahora si pedís sabiduría, despertar, amor, paz, ¿se te va a dar o no se te va a dar? Bueno, ahí está que cada uno lo puede experimentar. Que puede experimentar esto, que ahora modernamente se le llama ley de atracción, ¿sí? Yo tengo una energía y atraigo. ¿Qué te dice la ley de atracción? La definición es: lo semejante atrae lo semejante. Si yo estoy en una vibración baja, lo que atraigo es una vibración baja. Si yo empiezo a buscar una vibración más alta, se empiezan a ocurrir situaciones que me llevan a esa vibración. Entonces, por eso, esto puesto de una manera más vulgar es: ¿qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que hoy quiero para mi vida? ¿Qué es lo que me gustaría vivir? Porque así como en algún momento en mí apareció un deseo, hace 358 vidas y quiero despertar, y ahora no sé si me toca en esta o en la que viene, así la idea es que cada uno pueda ver qué es lo que deseamos. Y entonces, ¿cuál es el resultado de la indagación? ¿Sí? Con esto vamos cerrando este segundo módulo para poder ir todos a comer tortillas. ¿Qué es lo que deseo? Porque no hay otra, ¿no? Son todas tortillas disfrazadas. De hecho, yo ya estoy medio pareciéndome una tortilla. Bueno, ¿cuál es el resultado de la indagación? Este maestro que se llama Papaji, está bueno porque la tele como que no nos dice es esto, pero es como Dios, ¿no? Me muestro y me escondo, ¿no? Se fue. A ver, ahí apareció, a ver, se fue. Así es como parece la divinidad a veces, ¿no? Que se va y se viene. Este maestro, que se llama Papaji, fue discípulo de Ramana Maharshi, ¿sí? Hay una historia muy hermosa entre ellos que ahora no la voy a comentar porque sería un poco largo, pero sí un poco les siembro para que ustedes lo conozcan, lo puedan después estudiar, o entren a estudiar a Guía para la Paz Interior, porque todo esto obviamente lo enseño, ¿sí? O sea, no es que es solo para este seminario, también lo estudiamos en el instituto. Y Papaji dice: déjame decirte lo que me dijo mi maestro. Y es muy hermoso porque antes leímos a Ramana Maharshi y el maestro de Papaji está hablando de Ramana Maharshi, ¿sí? Déjame decirte lo que me dijo mi maestro: mantente en silencio. Este silencio, dice, no implica hablar o no hablar, ¿sí? No es un silencio de me callo o un silencio de no digo nada, no está hablando de eso. Dice, no implica ningún hacer en absoluto. Deja que la mente caiga en el silencio, esto es suficiente. En última instancia, ese proceso de indagación, que la tele ya se iluminó casi, ya casi se apaga y ya después, si se apaga es porque trascendió. Ese proceso de indagación, el resultado de ese proceso de indagación es el silencio interno. Y hay una definición que dio un maestro, un místico cristiano de Dios, que dice: en este mundo nada se asemeja más a Dios que el silencio. Cuando uno está en silencio, que como vimos, no es un silencio de que no estoy hablando, no es que me quedo callado. Vos podés no estar hablando, pero la cabeza rumia. Cuando nosotros podemos alcanzar o podemos sentir ese silencio, esa paz, ese es el resultado de la indagación. La indagación es un proceso que tenemos que ir haciendo hasta ir desarmando las imágenes mentales, las construcciones. Y esto, como les digo, se puede experimentar ahora, lo pueden experimentar ahora,
pero no es un proceso que se haga de un día para el otro, o sea, requiere un trabajo interno, ¿sí? Requiere observar, contemplar la mente y sobre todo, como lo estamos haciendo acá, ir leyendo, ir estudiando estos sabios que nos van mostrando caminos para ir alumbrando nuestra mente. Y en última instancia, el gran trabajo que nos lleva a la indagación es al silencio. Así que ahora todos... No es un silencio. Ahora vamos a hacer un break, ¿sí? Para almorzar. Una cosa importante, porque ya tengo el suficiente tiempo en México como para decirles esto. Unos días igual, no hizo falta mucho. Coman liviano, porque vamos a seguir y la idea no es que estén todos roncando en la segunda parte. Coman muy liviano. Si después tenemos hambre, cuando terminamos el seminario vamos y nos comemos 38 tacos en la taquería más roñosa de Monterrey. Pero ahora, coman liviano, prepárense, nos vamos a estar encontrando a las 2 de la tarde, o sea, en 1 hora y 10. Entonces, comamos liviano, comamos suavecito, estemos con la mente despierta, con energía, porque lo que se viene en la tarde es maravilloso. Así que muchas gracias y los espero a las 2 aquí para continuar.